Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Hoy estamos aquí con Cevitas. Cevitas viene a contarnos un poco de su experiencia, de lo que ha vivido acá con nosotros en Matiz Dental. También está nuestra doctora Carla, quien nos colabora un montón con todos nuestros pacientes que llegan por primera vez y también le hace como un abordaje bien importante para empezar los tratamientos. Entonces queremos que ustedes conozcan un poco más de nuestros tratamientos en odontología. Bueno, Sebas, no, bienvenido. Qué rico que hayas podido venir, qué rico que estés acá con nosotras y que prestes el tiempo para disponer todo tu conocimiento en todo este tema. No, gracias a ustedes por tenerme, por tratarme, por cuidarme tan bonito como me están cuidando aquí en Matiz. Yo creo que no voy a empezar a decir nada sin antes decir que estoy muy agradecido y muy contento por el proceso, que ya les iremos contando cómo ha sido, pero de verdad que ha sido un proceso de mucha conciencia. Creo que esa es la palabra que más engloba todo esto. Entonces, mandémonos. Ay, qué rico, qué rico. De hecho, sí, es un proceso bastante interesante porque es muy personal, ¿no? Es un proceso donde se aborda al paciente de manera muy integral y quisiera que pues, la doctora nos comentara un poco cómo ella empieza el abordaje, cómo ella empieza a hablarle al paciente, porque me parece fundamental de que los pacientes entiendan que de pronto esto no es una odontología como ya habíamos hablado en el anterior podcast que llegas y te atienden y te dan en la boca y ya, sino como que empezamos a ver desde otro punto de vista y no solamente es un doctor, sino todos los doctores estamos enfocados a entregarles a nuestros pacientes esa mejor posición y pues el mejor tratamiento ideal para cada paciente. Gracias, Doc, por este recibimiento. A ti, Sebas, por acompañarnos. Qué rico que estemos hoy aquí conversando de estos temas en cuanto a los tratamientos odontológicos. Digamos que el abordaje inicial que estuvimos con Seba fue en cuanto al desfocalizar inicialmente la cavidad oral de un paciente. Eso es importante que se lleve a cabo desde un principio. El tema de focalizar es importante cuando un paciente llega a nosotros por primera vez, porque esto es lo que nos va a dar, digamos, el inicio y el final como tal de un adecuado, exitoso plan de tratamiento. Inicialmente se descontamina abordando una adecuada fase higiénica que va complementada de tartraje, de una correcta profilaxis, de la enseñanza de técnicas de higiene y cepillado, que es importante, porque esto es un trabajo en equipo, ¿no? Un 50% en casa del paciente, haciéndose una adecuada higiene, sí, y un 50% en la clínica, ¿no? Es perfecto lo que la doctora está diciendo porque incluso eso es uno de los principales temas que los pacientes llegan como, hey, necesito este diente y no simplemente como, ven, vamos a mirar la boca a nivel integral. Cada paciente, como decíamos, es súper personalizado el tratamiento y cuando hablo de personalizado es que en ocasiones el paciente llega y quiero hacerme esto porque vi tal cosa que le hicieron, pero en realidad el paciente no requiere ese tratamiento o se necesitan más procedimientos para llegar a eso. Por eso es fundamental que cada especialista y cada persona vea y haga su proceso en el paciente. Oye, entonces, eso me genera a mí una duda muy particular y es cómo ustedes como Matiz hacen sentir al paciente que lo que necesita, en el caso de que se les acerque como con una ideología más estética, ya que están mencionando esta vaina de yo quiero que me arregles este diente o estos dientes porque es que quiero que queden blancos, simplemente quiero un blanqueamiento, esto. Y si ustedes se dan cuenta que este paciente necesita una vaina más de profundidad, ¿cómo es ese acercamiento? No, se le explica primero al paciente desde la primera consulta, la doctora es la que lo aborda y allí es donde ella comienza a explicarle, mira, sí, yo sé que tú vienes con un concepto de que quiero un diseño, quiero esto, pero mira, realmente tus dientes necesitan tener una buena posición. Es importante que el paciente entienda que no simplemente las estéticas funcionan, necesitamos que también estén funcionando los dientes de manera correcta. Para ello, pues precisamente tenemos específicamente los procedimientos para cada paciente y allí es cuando nosotros les explicamos como, ven, tú necesitas primero esto, aquello y lo otro para mejorar. Así como lo hicimos contigo, que fue como que, ok, perfecto, necesitamos corregir ciertas cositas, pero para ello debemos hacer intervenciones. Entonces ahí fue cuando te llevamos a fisioterapia y pues ya vamos empezando a darle conciencia al paciente. Es importante esto porque, como hablábamos en un principio, como que es más difícil para el paciente entender que debe
tener interconsultas, debe empezar por otros lados, no simplemente empezar por donde siempre se realiza y que luego llegue el paciente otra vez me está doliendo el diente, otra vez estoy con esto, o se hacen un diseño completo y cuando vienen con todos los dientes, las carillas rotas y uno dice, ¿pero por qué? Claro. Sí, yo me hice el procedimiento, lo hicieron con los mejores materiales porque no dudo de mis colegas, pero los dientes no estaban en una posición ideal. Entonces ahí es cuando uno viene y le explica al paciente, mira, sí, tú quieres esto, para eso debemos realizar estos procedimientos. Claro. Y es un proceso súper bonito porque es cierto, o sea, no todo el mundo es como tan consciente hoy en día o se permite abrirse de cierta forma en que, bueno, yo vine por un motivo de consulta, pero sí, o sea, si el hecho de ahí de ese abordaje de parte de nosotros es como también concientizar al paciente de que realmente es lo que necesita para que durante ese proceso o ese tratamiento los resultados sean óptimos a la final. Sí. Exacto. Miren que una cosa que a mí me gustó mucho de estar bajo el cuidado de ustedes es que, o sea, ¿por qué les hice la pregunta anteriormente? Porque siento que mucha gente cuando no tiene la conciencia y simplemente busca que el exterior, que lo que se ve hacia la sociedad, hacia el público, esté bien, pero no se preocupa por lo que está interior. Cuando ustedes me abordan, yo dije, yo lo que necesito es que sea lo que sea que me vaya a hacer, funcione. Y siento que eso fue un punto positivo a mi favor, el sentido de no pretender nada y decir, ok, voy con una mente abierta. Y creo que ustedes se dieron cuenta que todo a lo que yo iba, yo les hacía 20.000 preguntas de esto, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Esto cuál es el objetivo de esto? Sí. Y siento que eso es importante porque uno necesita saber muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de la fase higiénica de los dientes, uno va por la vida creyendo que va con los conocimientos de todo y realmente a veces uno tiene que reaprender muchas cosas, hasta caminar uno lo tiene que reaprender porque no siempre lo está haciendo bien. Lavarse los dientes para mí, no crean, o sea, el hecho de... Y te lavas los dientes así. Creo que lo estaba haciendo mal. Sí, claro. Ya vamos para los 30. Claro, ese tipo de cosas, hasta los detalles más mínimos influyen en uno decir, desde la fase higiénica hasta ya los procedimientos más avanzados, te dan una noción de, ok, ¿qué estás haciendo de manera automática? Y cómo las vas a corregir para que sea parte del proceso. Es como todos son un engranaje. Un paso a paso, un engranaje, exacto. Sí, es real porque realmente cada paciente es individual y lo que uno cree que está bien, en realidad pues uno va a ver y la técnica no está tan bien y puede estar, digamos, no favoreciendo tanto a diferentes situaciones, de pronto una caricita, de pronto calculitos, que es cuando empezamos a ver molestias en los dientes realmente. Pero la idea aquí, precisamente, te invitamos a este podcast porque me encanta que tú entiendes desde el paciente toda la función, todo lo que realmente importa y como que lo puedes interpretar de una forma más, como más accesible a los pacientes. Entonces yo quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia a nivel de función? O sea, cuando te dijimos, mira, necesitamos corregir tu postura, ¿tú qué pensaste? Pues primero lo que me di cuenta es que fue un montón de pequeños descubrimientos que llevaron a un descubrimiento más grande y es todo en el cuerpo está conectado, ¿no? Como todo empezó, y es que me acuerdo perfectamente, todo empezó porque en la fase higiénica me dijiste, bueno, de las muelas que tú tienes una que otra caries, o sea, es salvable, no es nada del otro mundo, tienes que acordarte, y empezamos a ver la posición de los dientes. Luego nos fuimos con la Doc Lily y empezamos con la parte de la postura, y ahí empezamos a hacer como mella en cosas como... no necesariamente ocultas, pero sí cosas que uno da por hecho en la vida y pasa por delante. Entonces, desde la misma postura de los pies, el caminar, el cómo tienes tu cadera, cómo manejas tus manos, dónde estás poniendo el peso de tu cuerpo. Y al inicio yo me acuerdo que decía, pero ¿esto qué tiene que ver? Y decía, pues yo hasta donde creo que tengo muy buena postura porque, digamos, yo como actor en academia, uno lo primero que hacen es corregir la postura mejor dicho, a chancleta venteada. Mentira, no. Si están viendo esto mis profesores no lo hicieron. Pero mal que bien, es muy importante como que el cuerpo de un actor esté muy bien formado. Entonces, digamos que uno toma orgullo de la postura, pero creo que también ahí fue el primer punto de inflexión y es
nunca se deja de aprender en ningún área y menos en el cuerpo que está cambiando constantemente. Entonces, darme cuenta que sí, efectivamente, no solamente tenía una leve transición en mi postura, como un pequeño desbalance, sino que además estaba apoyando mi peso, que eso fue lo primero que nos dimos cuenta, ¿te acuerdas? Como no estás apoyando el peso donde realmente debe ser, estás desbalanceado, ni siquiera como que tu columna esté desviada en algún momento, sino que literalmente estás poniendo más peso de tu cuerpo en un lado que en otro. Entonces fue, ok, entonces ahora toca irnos a la raíz de eso y también a las consecuencias para llegar al punto final, que son los dientes. Y eso nos llevó por un camino de hacer mucha terapia en casa, de redistribuir el peso. Y ahí llegamos a cuando traje las radiografías y, oh sorpresa, tenía la vértebra C2 desajustada por 2 grados. Y 2 grados no son nada, pero 2 grados es la diferencia que puede repercutir en lo que siguió, que fue mi La mandíbula. posición postural. Y ahí fue el punto focal de ahí en adelante de lo que en este momento estamos. Y bueno, ¿y qué sentiste cuando yo te dije, bueno, necesitamos que entremos a fisioterapia? Pues la ¿Y palabra... cómo te fue con la fisioterapia? Cuando Uy, yo, sí. yo te dije fisioterapia, como, sí, o sea, sí, estamos acomodando el cuerpo, pero ¿qué tiene que ver esto con odontología? Sí, yo creo que la palabra fisioterapia es muy intimidante, ¿no? Como que tú escuchas la palabra fisioterapia y piensas, no, pues es que estoy roto, o sea, estoy... O sea, ayuda, ¿qué voy a hacer? No, o sea, me dio la chiripiorca. No, claro, el tema de la fisioterapia es también hacer un punto de conciencia, es que esta palabra yo creo que va a ir y venir constantemente a lo largo de esta conversación, de hacer conciencia de tanto los huesos como los ligamentos como los músculos que estoy sobreutilizando y subutilizando, que me están generando desde la cadera, los pies, llegando hasta el cuello, ¿no? Como este músculo acá, el esternocleido, lo que me decían, los maceteros y por último, la mandíbula. Entonces, en las fisioterapias, claro, yo entré con mucho miedo y como yo les decía al inicio cuando empecé el proceso, yo le tenía pánico al odontólogo y gracias a Dios y al universo como que el proceso ha sido muy ameno, pero igual, claro, la fisioterapia, uy, madre. Pero lo bueno es que la fisioterapeuta te explica de una manera muy tranquilizante lo que va a realizarte. En mi caso es, listo, tienes unos músculos que están extremadamente tensos y sobretrabajados. Que era la parte donde tú te inclinabas. Que, claro, y es que ahí uno se empieza a dar cuenta, todo está conectado. No es gratuito que justo el lado que tú le apoyes más peso es justo este lado, mi lado derecho, y justo es el lado donde los músculos están más sobretrabajados, están súper tensos, y este lado casi que están en un punto de subutilización, casi que están desnutridos, por decirlo así. Y la fisioterapia no solamente fue soltar estos músculos, que no lo voy a negar, al inicio es como uno ve estrellas, pero ya luego uno lo ama. Y sobre todo que cuando te explican el por qué, o sea, la razón, tú dices, ok, es algo que tengo que hacer. Porque es que creo que no es negociable el bienestar del cuerpo a coste de uno estar cómodo unos días o en el momento presente. Creo que si uno de verdad tiene ganas y conciencia de querer mejorar en todo sentido el cuerpo, que es el templo de uno, pues uno tiene que hacer esos sacrificios porque a la larga son para el beneficio a largo plazo. Entonces ya cuando le sueltan a uno los músculos y ya uno está relajado y uno dice, ok, y... Así tiene que estar. La costumbre, uno no se imagina que este músculo pueda estar tan duro. Sí. Y le sueltan a uno, hijo de madre, y este otro aquí... Sí. Y ahí viene el tema también de cómo estoy masticando entonces. O sea, estoy inclinando mi cuerpo hacia un lado, sí. Estoy lastimando incluso mi columna hacia un lado, sí. Mis músculos también están yendo hacia un lado. Entonces, ¿mi boca qué hizo? Exacto. Ahí me di cuenta, por ejemplo, que por la postura de mi mandíbula
no es, o sea, la postura de la mandíbula son años y años y años de acostumbrarse a una falsa comodidad. Y esa falsa comodidad es, normalmente tú tomas un bocado de algo y pues si todo mi cuerpo está acá, pues mucho más fácil masticar aquí todo el tiempo. Y cuando uno se da cuenta, es que este lado también hay que usarlo. Y quién sabe si es por un dolor de muela, que uno no muerde de tanto aquí o qué, pero eso son pequeñas cosas que conforme va pasando el tiempo, ¡prum! Y te acostumbras y solo comes por este lado. Entonces, por ejemplo, una de las tareas que me mandaban de fisio eran empiece a masticar y conscientemente mastique por este lado. Y uno diría, pues normal, tranquilísimo. Vaya a hacerlo. Y uno lo va a hacer y es súper incómodo porque de verdad no está la costumbre y no es orgánico en el cuerpo. Y siento que eso es algo que uno se va dando cuenta. El objetivo de la fisio para mí es volver algo que no es cómodo para uno, volverlo orgánico. Esto pasa mucho, incluso los pacientes llegan y dicen, mira, yo de repente, no sé si mordí algo, no sé qué pasó, pero pum, se me fracturó un diente y perdí ese dientecito. Y uno dice, ok, ¿y el diente estaba sano? Sí, estaba completamente sano. En ocasiones sí, obviamente tiene cariecita y bueno, tiene otras cositas que también pueden afectar, pero en muchas ocasiones son dientes que están recibiendo una sobrecarga y llevan a fracturar el diente. Entonces llegan pacientes, incluso a ustedes les puede pasar que, oye, tengo un dolor y todo el mundo me dice que el diente está bien, que el diente está perfecto, pero entonces no han visto realmente la causa. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver mis pies y mi postura para desencadenar aquí este dolor? Entonces allí como que vamos entrando y ahondando un poco más de cómo es que en realidad funcionan los dientes. Ahora, los dientes tienen una forma divina y una forma específica y unas montañitas que nos pueden ayudar muchísimo, pero en muchas ocasiones no se entiende. Y es más, incluso ante pues, la universidad y los odontólogos, que aquí la doctora presente también, nos puede decir que incluso en la universidad como que uno hacía el dientecito medio bonito y decían está perfecto, pero nunca nos hacían como entender como ven, es que esta curvatura va aquí porque el diente necesita pegar aquí de esta forma. Y por eso aquí también la doctora quiero que hable del tema. Ella es la que ha visto a profundidad a cevitas en cuanto a las resinas, y quiero que ella les explique un poco la necesidad de esa forma y por qué interviene también en el tipo de masticación. Porque cuando no tenemos de pronto la posición y la forma que necesita el diente, pues va a tener unas consecuencias y lleva también a que el paciente solo quiera masticar por un lado y vaya desgastando el diente y vaya haciendo algo progresivo que uno dice, pero bueno, no tiene nada que ver que mi diente esté un poquito plano. Entonces quiero que tú abordes un poquito ese tema. Sí, efectivamente en el caso de Sebastián, por el hecho de sanear su cavidad oral, ahí abordamos la parte de caries, remoción de caries. Obviamente al momento de nosotros remover una caries, pues hay que limpiar bien esa zona y digamos que eliminamos o removemos un poquito de ese tejido dental, ¿no? ¿Qué es lo importante y qué es lo clave para nosotros en Matiz Cosmética Dental? Digamos, devolver esa función y esa anatomía natural que tiene toda una estructura coronal, una molita, un premolar, un diente anterior. Digamos que las características naturales y fisiológicas que tiene cada diente, como dice la doc, es para que cumplan una función. Y esa función es clave durante todo el proceso de masticación, de deglución y hasta todo el proceso del bolo alimenticio para pues, nosotros poder ingerir adecuadamente, exacto, los alimentos. Entonces, en este caso de Seba fue súper chévere porque en conjunto logramos deestructurar cada una de esas muelitas, conservando su anatomía en cuanto a cúspides, a fisuras, y eso es lo que le está permitiendo hoy en día complementar y llevar a cabo todo este proceso que les estamos contando hoy. Yo me acuerdo muy bien que una de las preguntas que te hacía cuando estaban haciendo las primeras resinas es ¿y cómo te das cuenta tú? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo sabes tú cuál es la forma que tenías si ya removiste parte de la muela? Porque al final de cuentas es una remoción de la parte que está afectada. Y me acuerdo perfectamente de este papelito ahí, si ustedes me llenan... Claro, que era como ver dónde están los puntos de apoyo en los dientes para ver dónde se tiene que... Al final es como una especie como de... engranaje. Es como un engranaje, va junto y las dos formas hacen como una especie de sello, por decirlo así. Me imagino que no es un sello perfecto, pero a la larga los dientes son sabios y saben dónde tienen que ir. Y cuando vi ese papel dije, claro, es básicamente como... Es esculpir.
Es esculpir, pero esculpir más pensando, me imagino yo, en función que en visual. Ujú. Eso que tú dices es súper importante porque resulta que los dientes literal engranan y porque los dientes tienen esa forma y como esas montañitas que uno dice, bueno, le toco mi diente y lo siento plano. Pero si lo tienes plano es porque tienes una resina. Pero si tocas un diente natural, sientes las noticias. Pero porque están así, tienen una función súper importante. Resulta que si el diente está plano, son como dos piedras y dos superficies planas. Entonces tú vas a tratar de hacer triturar un alimento. ¿Y qué va a pasar con el alimento en dos superficies planas? Se va a salir. Claro, se escapa. Se va a escapar. Entonces, como tú dijiste, engranan completamente. Entonces, si yo meto un alimento aquí, así sea duro, y voy a tratar de hacer el movimiento, se va a triturar, se va a triturar. Entonces, a mí me encanta el ejemplo del mortero y el pistilo, que es donde uno coge y como que macera Sí. el Las ajo. especies, el ajo. El ajo me encanta como ejemplo aquí, porque los anteriores trituradores eran pues lisos y la superficie que golpeaba era lisa. ¿Y qué pasaba con el ajo? El ajo, ¡pum!, salía volando. Y todo, ay, pero este ajo, ay, Dios mío, venga, le hago. Ahora existen unos que tienen dientecitos, literal lo cogen y ¡pum!, lo trituran. Y eso es lo que hacen los dientes. Triturar la comida y cogerla, y por eso la importancia. Quiero que tú me digas cómo has sentido tus dientes después de ese cambio que la doctora te hizo. Pues para mí siempre lo comparo como gradualmente después de que pasan, ¿no? Siempre que hay una cosa que ocurre en tu boca, yo siento que uno se vuelve como muy, o en mi caso particular, yo me vuelvo muy curioso, entonces yo paso la lengua. Yo lo que yo te decía, no, yo le paso la lengua, yo, ok. Entonces, si la resina tiene una textura diferente de alguna manera a la textura que tienen los dientes de uno, por el mismo esmalte, por las mismas vainas, pero mal que bien la forma se mantiene de alguna manera igual. Cuando tú empiezas a masticar justo con esos dientes, te das cuenta como, ok, puede sentirse diferente, pero la función es la misma o incluso a veces como más efectiva, ¿no? Como, ok, estoy haciendo la conciencia de utilizar esos dientes y que ya no existiendo la carie o la suciedad, pues uno mastica mucho más cómodo, más consciente, uno está como, ok, tengo que morder aquí y hace la función y lo que dicen ustedes, engrana y ahí es cuando uno se da cuenta que hizo bien, o sea, que cumple su trabajo. Sí, además que cuando se tritura de una forma más eficiente, no haces tanta fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Los músculos se relajan. Entonces, yo siempre le digo, es como el bruxismo es causa de como mucha tensión, claro, sí, pero también está un adicional que es una resina plana. Entonces, con la doctora siempre vemos como la necesidad de, oye, mira, necesitamos cambiar esta resina, no solo porque está desadaptada, sino porque también necesita esa morfología. Y llegan los pacientes y cuando en realidad tienen que dicen como, oye, puedo comer sin necesidad de hacer esa fuerza que uno hace para poder triturar algo, porque no se necesita fuerza. Entonces, súper importante eso, de entender cómo funcionan todas las cúspides y demás. Y el cuidado, ¿no? También, ¿no? Como que el tener una resina también te da una nueva perspectiva a tu diente y tú dices, ok, si antes he estado como desjuiciado de alguna manera con el cuidado, la resina te dice, ok, tienes una segunda oportunidad porque la resina realmente no te da espacio para que crezcan nuevas caries, sino es como, ok, aprovecha que esto es un refuerzo para tu diente, pero no para que tengas vía libre de hacer lo que se te dé la gana, entonces ahora vamos a comer todos los dulces de la vida, no. Mentiras. Pero sí para que uno sea consciente y diga, ok, con más veras hay que darle mucho más cuidado. Claro. Ahí es clave también y recordarles que hay la importancia también de visitar al odontólogo semestralmente. Y no es porque uno quiera o vea la necesidad de obligarlos a cada uno de ustedes, bueno, es que tienes que venir, sí, sino hay un motivo inicial y es que lo que ya se logró, digamos, como conservar o mantener, cuidar, eso debe prevalecer en el tiempo y va a depender de los controles que hagamos visitando a nuestros odontólogos especialistas. Eso es cierto, eso es cierto. O sea, yo quisiera que también nos contaras un poco más ahora de los TEF. Soy una piraña. Vea, Es una pirañita. Cuando llegamos ya a los TEFs, que me pareció como un procedimiento para mí como revolucionario en mi boca, fue como, listo, de este proceso de todo el progreso que logramos con las fisioterapias,
con los ejercicios en casa. Entonces dijimos, ok, ahora debemos ver si ya se puede hacer el proceso de la ortodoncia. Y con todo esto dijimos no, porque además de tener como este déficit Ajá. en unos músculos de la mandíbula está levemente torcida. Todo consecuencia de Compensación. todo lo que ha pasado. Es que al final de cuentas todo llegamos al punto focal, pero todo es de un origen. Y este movimiento de la mandíbula, como lo chistoso es que realmente no es un movimiento tan grande, que es lo que yo les digo a ustedes, que yo decía, es que si es un movimiento que yo visualmente lo pudiera ver como, pues uno dice, ok, listo, tengo de dónde trabajar, pero es que es una cosita de nada. Es Y minucioso. siento que ahí es mucho más complejo en el sentido de que la conciencia viene de estarse constantemente observando, de hacer los ejercicios que necesite. Uno no se da cuenta, por ejemplo, de tener que pegar la lengua al paladar, que para mí a veces es como lo más complejo. Yo a veces siento que se me olvida constantemente, la lengua, y a veces estoy así, no, suelte la lengua, después la ponen al paladar, ya. Ya se queda pegada. No. Pero entonces, para mí los TEF fue un proceso muy loco, porque yo sí, lo que les digo a ustedes, el primer día, el segundo día, lo sufrí como que al inicio decía, ¿pero por qué? Porque claro, es un objeto extraño en tu boca que te genera como cierta incomodidad, que al inicio si tú no tienes cuidado, pues Y te exige, ¿no? Te te exige exige. estar a un Es lado. que creo que es eso. Nosotros como seres humanos estamos muy cómodos en muchas cosas y nos cuesta Cuando algo es... cuando algo es exigente y te pide una conciencia de cambio, cuando Sí. te pide un cambio. Entonces, para mí la conciencia a partir del segundo día fue, ok, ¿qué necesito hacer yo para que la presencia de estos tres aquí no me sea un tormento, sino que de verdad se cumpla el propósito que debe tener, que es una herramienta para alinear mi mandíbula y de verdad tener la capacidad después de empezar el proceso de ortodoncia? Entonces, para mí fue, listo, tengo unos ejercicios y tengo un propósito con estos TEF. ¿Cuáles son el propósito de los TEF? Generar un punto de apoyo para que mi mandíbula tenga donde reposar y tenga como que se vuelva subconsciente, algo que estoy haciendo consciente, que es mi mandíbula no debe estar, no sé, aquí, debe estar aquí. Y conforme va pasando el tiempo me doy cuenta que es más fácil y es más llevadero tener este proceso. Los ejercicios entre muchos, porque pues claro, hay muchos de los que tengo que hacer, pero me acuerdo mucho como ir soltando estos músculos por fuera, por dentro, hacer repeticiones aquí, hacer repeticiones aquí, pero todo va contribuyendo a que aquí solamente estos ejercicios hacen que poner esto y estar así sea cómodo, Exactamente. sea como y que sea natural. Entonces Exacto. creo que voy por buen camino. Esto es como que siento que esto de los TEF hasta ahora está empezando, pero siento que voy por muy buen camino en el sentido de que siento que está cumpliendo el propósito que debe tener. Exacto. ¿Cómo se llegó, o sea, dentro de la investigación del uso de ellos, cómo se llegó a que esto fuera como un paso previo a la ortodoncia? Bueno, yo en el anterior podcast expliqué un poquitín, pero aquí voy a hacer como más vuelo de pájaro. El tema surgió porque comencé a investigar muchas cosas a nivel emocional y resulta que yo no encontraba como un match entre esa información y odontología. Di con unas doctoras muy lindas que en realidad ellas ya iban años luz de mí investigando toda esta parte de emociones y de por qué nuestro cuerpo también tiene el reflejo de muchas cosas, digamos, como hablábamos la vez pasada, muchas de las posiciones, de las formas, incluso de nuestra boca, tiene que ver con las emociones. Entonces, cuando vemos y abarcamos un poco más las emociones a profundidad, vamos a entender el por qué estoy caminando más hacia un lado, el por qué apoyo el pie de cierta forma, el por qué tengo los dientecitos separados. Hay muchas cositas que uno dice, pero ¿por qué? Y bueno, uno va al trasfondo emocional y pues obviamente también físico y emocional. Esto no solamente emociones, sino que somos un conjunto de físico, de emociones, de dientes y demás. Entonces allí lo enfocamos mucho a que, ok, listo, tengo un cuerpo que debe funcionar y que debe durar muchísimo tiempo, pero como un carro nuevo.
El carro nuevo tú lo sacas y si lo cuidas puede durarte nuevo muchísimos años. Es más, hay modelos de carros antiguos que todavía no los ven y dicen, están divinos, están nuevos. Nuestro cuerpo funciona igual. Nuestro cuerpo, si lo cuidamos y lo hacemos de forma correcta, funciona igual. Ahora, los TEF, ¿qué son los TEF? Para colocar en contexto todo, los TEF son una herramienta que usamos en nuestros dientes para mejorar la posición articular. Entonces, no sé si escuchamos un poco el tema y todo, que empezamos desde los pies, empezamos desde las limpiezas y empezamos a cambiar la posición, la forma de nuestros dientes, porque la necesidad de que la estructura que se iba desacomodando vuelva a la posición real. Entonces, ¿qué son en realidad los TEF? Pues son colocar como unos pedacitos de resina que nos van a modificar un poco la posición articular. Entonces, claro, esto es guiado, esto no es que, ay, yo te coloco la resinita allí y vamos a ver qué pasa. No, esto tiene controles, con fisioterapia, con la doctora, o sea, todo es un conjunto de todo, ¿no? Entonces, eso es más o menos resumido lo que hablábamos ahorita, pero para que coloquemos un poco más en contexto, ¿por qué la importancia de los TEF? Ahora, nos ha dado un resultado muy chistoso y con Dianita decía, pero a mí me preocupa cuando yo me los quito. Yo le decía, pero ¿por qué? Me decía, porque claro, me los quitas y yo vuelvo a la posición. No, claro, no, esto se tiene que complementar con una ortodoncia, que es para lo que vamos ahorita con Sebas. Sí. Sebas, es chistoso porque en algunas ocasiones incluso los pacientes hay partes de los dientes que no les gusta y a Sebas es muy particular porque le encanta su diastema, que es un espacio entre los dos dientecitos, que dice, soy yo, ese soy yo. Sí. Y eso se tiene muy en cuenta también a la hora de hacer un tratamiento, porque digamos para otros pacientes que pueden tener lo mismo, que seas como que tengo aquí los dientes separaditos, no, la ortodoncia. Sí, o como que puede incluso ser una vaina carillas, de que les genera... que no les gusta que no les gusta, físicamente. que les genere, Exacto. sí, como fijación o algo así. Exacto, entonces, bueno, se personaliza siempre, no siempre como en todo lugar, no, es que le vamos a hacer esto, es que le vamos a hacer aquello, como todo, como una secuencia, ¿no? Cada paciente es particular, cada paciente es individual. Con Sebas empezamos por un lado, con Denita por otro, porque todos los pacientes son individuales y las necesidades básicas de cada paciente varían un montón. Entonces, la doctora pues es la encargada de identificar cuáles son las necesidades reales de los pacientes y ya viene la interconsulta, que es lo que me gustaría que explicaras un poco a profundidad. ¿Por qué se hacen las interconsultas? ¿Qué se necesita para hacer una interconsulta? Sí, obviamente es clave desde esa primera cita inicial el escuchar al paciente. Porque como dice la doc, digamos, cada uno tiene una necesidad. Del hecho de hacernos todos diferentes, pues en base a eso es que vamos a abordar o tratar de brindarte la mejor opción en cuanto al tratamiento. De ahí radica la importancia de hacer una interconsulta con los diferentes especialistas, en este caso con la doctora Liliana, que es especialista en rehabilitación y en postura mandibular, o con el doctor César, que es el ortodoncista, el periodoncista, el maxilofacial, ¿sí? Y eso es lo que nos va a llevar a brindar un diagnóstico y hasta dar opciones, porque ¿por qué no? Puede haber una opción A, una opción B, una opción C, y de esa forma lograr, digamos, el mejor plan de tratamiento para el paciente. Eso que tocaste es súper importante porque hay pacientes que dicen, mira, de pronto ahorita no veo la necesidad de mejorar la postura, pero quiero seguir con el tratamiento. Hay cosas básicas con las que sí o sí uno debe pues explicar al paciente como, mira, vamos a empezar por este lado, porque, digamos, sí, de pronto la postura para el paciente no sea tan importante, pero una buena resina sí debe ser importante, que por lo menos es como para lo que viene el paciente. Una buena resina no quiero decir que si no la hacemos, que si no la sellamos bien, no queda bien en todo lugar, no, o sea, yo me imagino que de aquí en todo lugar van a colocar bien la resina, que es lo importante realmente darle la forma que necesita el diente, para que por lo menos desde allí el paciente sea consciente. Me ha pasado, digamos que hay pacientes que llegan y no, sabes que mira lo de la postura, esperemos un poquitito a ver, y cuando empezamos la resina dices, oye, sabes que estoy mordiendo diferente, sabes que me interesa, que es lo que me ofreciste en un principio, entonces empezamos nuevamente. O sea, aquí no es que sí o sí se tenga que hacer esto, aquí no es que sí o sí, sino que hay pacientes claramente que uno les explica y dice, mire, sabes que me interesa y quiero empezar por allí porque quiero empezar desde la raíz. Ahora no me quiero volver en el tratamiento, no quiero que se devuelva la ortodoncia, no
quiero que mis dientes se vuelvan a torcer porque ya he pasado por 5, 6, 7 ortodoncias, que me ha pasado pacientes que dicen, Dios mío, o sea, he pasado por tantas ortodoncias y no le han dado como el resultado. ¿Por qué es? Porque nuestra articulación no está bien ubicada. Claro. Entonces, eso es súper importante y de hecho la doctora se los explica al paciente cuando lo hace la remisión de ortodoncia, porque ¿qué es importante? Que nuestra mandíbula esté en una buena posición. Creo que lo que les da a ustedes la experiencia que tienen, y esa es como la conclusión a la que yo me llevo, tanto en lo que he visto por fuera como lo que estoy viviendo en mi proceso, es que la experiencia que ustedes tienen les permite dar la orientación necesaria para que el proceso y la terapia de cada uno sea longeva. Es decir, longeva en el sentido de que no sea una cosa que solamente sea estética o que solamente sea visual, sino que sea útil y duradera. Exactamente. Entonces, en mi caso particular, siento que todo lo que hemos hecho tiene una razón de ser y ha sido encaminado y como ha ido de la mano una cosa con la otra cosa para que cuando haya una ortodoncia o haya un diseño dental o haya un alargamiento, lo que sea, que no sea una cosa que se pueda hacer y que en unos meses se deshaga por la misma falta o de rigor, de cuidado, donde no se atacó la raíz del problema. Entonces siento que para mí fue muy gratificante el estar haciendo un proceso que, claro, a la gente normalmente le gustan los resultados inmediatos. La gente quiere como algo que... Sí, claro, porque pues, siento que vivimos en un mundo donde todo se necesita de ya para allá, pero siento que es mucho más gratificante las cosas que requieren cierto esfuerzo, cierto rigor de parte y parte, lo que ustedes siempre han dicho y les he escuchado, como que uno tiene que poner gran parte del esfuerzo afuera para que lo que estas personas hacen surta efecto, porque si no es un esfuerzo perdido y es mucho más gratificante ver cuando lo que uno hace y hacen del otro lado rinde sus frutos. Exacto, y esa es la idea realmente. Con todos los tratamientos, con todas las interconsultas. Hay pacientes que, como tú dices, dicen quiero de ya para allá. Obviamente uno, ok, ¿quieres de ya para allá? Ok, ¿qué tanto tiempo tú quieres? Porque no todos los pacientes están diseñados para el mismo proceso. Entonces, eso sí es súper importante, ser súper enfático, que a pesar de nosotros tener una ideología, para nosotros es supremamente importante lo que el paciente realmente quiere. Entonces, digamos, nos han llegado pacientes con problemas articulares, pero que estéticamente necesitan un cambio, como la paciente, hay una paciente en particular que ella necesitaba un cambio en sus dientes, no solamente por su forma, sino que la composición, digámoslo así, genéticamente de sus dientecitos, hacían que ella hiciera más caries en todos sus dientes. Entonces, con ella necesitábamos abarcarlos de otra forma. Entonces, doy este ejemplo para dar a entender que no siempre todos los pacientes empiezan igual. Y digamos, con ella sí o sí nos tocó empezar desde otro punto, por su desgaste, por su problema de cariesita, que es un problema que el esmalte no es tan rígido y entonces forma caries rápidamente. La doctora también hizo todo un abordaje a toda su boca en la parte posterior porque necesitaba y requería empezar a eliminar toda esa cariesita, a indagar bien qué es lo que está sucediendo. Y es una paciente que ha visto sus cambios progresivos y es muy bonito y es gratificante ver como, oye, mira que esto es chévere. O sea, no la odontología tiene que ser la odontología martirizante y dolorosa y que mejor dicho, sino que una odontología que da soluciones y que la idea de lo que tú dices, que sean perpetuos. O sea, una solución, no es que yo te diga, no, es que aquí te va a durar mejor dicho, no, sino que tú entiendas a profundidad qué es lo que hace este material y hasta dónde te va a funcionar y qué es lo que vamos a hacer. O sea, y cómo yo desde paciente puedo cuidarlos. Puedo darles una mayor longevidad, la necesidad de controles, la necesidad de que la estructura esté bien limpia, la necesidad de que también el control sea eficiente y yo pueda ver también en dónde estoy mordiendo con nuestro papelito articular. O sea, todas esas cosas son súper importantes para entender cómo funciona en realidad nuestra boquita. Sí. No sé si quieras decir algo más, mío. No, pienso yo que parte de todo este proceso o en modo de recomendación para todos los pacienticos que nos puedan estar viendo
es que sean pacientes, literal, sean pacientes. El hecho de que, digamos, algunas veces no se pueda correr cuando necesitan de una inmediatez, no es porque uno no lo quiera hacer así, sino que una cosa va a conllevar a la otra y todo eso forma parte de ese proceso. ¿Cuál es el punto final o digamos los resultados que sean los más adecuados, que sean óptimos, que el día de mañana el paciente quede totalmente satisfecho, que pueda sonreír con confianza, que anímicamente se sienta bien y seguro consigo mismo, porque eso, digamos, forma parte de nuestro día a día y es súper bonito cuando un paciente se deja guiar, se deja orientar y es gratificante ver cómo termina. Y llegamos como a ese resultado que sí, como esta es mi carta de presentación, ahora sí voy a sonreír con todas, vale la pena, a la final vale la pena. Es bonito ver cómo pacientes que no sonreían terminan sonriendo. Obviamente sí, al inicio cuesta, ¿no? Al inicio, digamos, nosotros estamos acostumbrados porque para nosotros es más espontáneo. Pero nos ha pasado casos que llega el paciente, inicialmente ni sonríe, casi ni hablan, y Súper ya después serio. cuando salen son todos sonrientes, son como que, wow, o sea, valió la pena, y valió la pena el tiempo, le valió la pena el tiempo. Hace una semana terminamos un paciente que empezó con todo el proceso de posición, este paciente adelgazó, este paciente dejó de roncar, este paciente, o sea, tuvo unos cambios bastante bonitos. Entró a una ortodoncia, se hizo la ortodoncia supremamente juicioso, vimos los cambios, no solamente en la boca, sino físicamente decíamos, wow, qué diferencia. Y cuando termina, porque él finalmente necesitó también hacer un diseño, que pues sus dientes necesitaban el diseño, decía, increíble que yo pueda verme así ahora. O sea, entonces eso es bonito, Sí. y decir, ok, duré mucho tiempo, sí, pero el cambio fue el que yo quería. Incluso Tiempo, sí, inversión, todo valió la pena. Sí, es muy bonito. Sí, es que yo creo que para darles fe de lo que ustedes están diciendo, la gente cree que uno por ser artista, actor, entonces uno está constantemente como feliz enfrente de todo lado. A mí creo que la parte de mis dientes no me generó nunca complejo. Creo que yo siempre he estado, lo que yo les he comentado, siempre he estado como muy tranquilo con mis dientes. Obviamente sé que siempre donde hay espacio para mejorar se puede mejorar y yo voy a estar feliz de recibirlo, pero lo que sí me ha dado el tratamiento también, y es algo que no noté de inmediato, sino progresivamente, es como una tranquilidad de estar sonriendo, de poder mostrar los dientes, como que uno normalmente a veces está en una vaina y sonríe como, ¿qué más? Pero ya sonreír y mostrar los dientes es como, qué rico, porque uno está confiado y de verdad lo mismo, es como la apología, cuando uno entrena sus músculos, su cuerpo y lleva un tiempo y está contento con lo que está haciendo, pues uno los muestra. Los dientes es lo mismo. Si yo le he invertido esfuerzo, ganas, pues obviamente voy a estar muy orgulloso de mostrar mis dientes que estén como estén, porque es un parte de un proceso que está activo, ¿no? Entonces sí, yo puedo dar fe que el proceso que yo he hecho particularmente con ustedes aquí en Matiz me ha ayudado como a sentirme mucho más tranquilo y mucho más contento de mostrar mis dientes. Ay, Eso sí. qué bueno, me encanta. Para nosotros es muy gratificante encanta, también sí. poder ser parte de ese proceso. Y escuchar de boca de los pacientes esto. O sea, cuando nosotros dicen eso, nosotros somos como, los corazoncitos salen. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo hacemos con ese fin. Mucho más allá de que es nuestro trabajo, es como el resultado del arte que hacemos. Entonces, nada, pues qué rico haberlos tenido acá, al lado que nos ayudó aquí Con mucho gusto. a hacer todo el proceso con Sebas. Gracias a ustedes dos porque ustedes son maravillosas, se habla muy bacano y se trabaja muy bacano y pues ojalá que podamos seguir y que sean ustedes Vamos a seguir. presentes de cómo es el proceso nuestro para llevar esta sonrisa adelante. Sí, no, y nada, los invitamos pues si tienen algún dolor, alguna molestia o si simplemente quisieran valorarse para ver cómo están realmente de su boca, pues nada, los invitamos acá, con mucho cariño los vamos a recibir, vamos a darles el tratamiento ideal para su boquita y vamos a darle también alternativas que pueden ayudarles también a hacer un proceso. Gracias. Gracias y chao.